Hola compañeras, compañeros, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda parte del curso de capacitación y formación político-sindical que venimos realizando hace ya 5 años. Hoy va a ser un día de reencuentro, así que vamos a tratar de que todas las cuestiones técnicas se vayan poniendo en fila como pasó en el primer semestre. Eh, Quería tomarme unos minutos simplemente para agradecer en primer lugar a Gerardo Martínez, pero quería ponerlo en situación de todo lo que pasó en el primer semestre. Gerardo, esto es un curso que es el quinto curso que hacemos con Juventud Sindical, de los cuales en varios participó Wokra en forma presencial, pero en este curso de este año hemos decidido, y la verdad que creemos haber acertado en elegir Está solamente bien. la problemática internacional, la cuestión de toda la política internacional de Argentina, las cosas que están pasando en el mundo y su afectación en particular en el mundo del trabajo. Por eso es que durante este primer semestre tuvimos la suerte de tener compañeros del mundo académico, del mundo político y en particular la presencia activa de muchos de nuestros embajadores en los principales países del mundo y de la región. Así que le hago mención agradeciéndole al profesor Daniel Romero, al licenciado Rodrigo Massa, al profesor Mario Escurri, a la licenciada Kelly Olmos, al profesor Aldo Carreras, al licenciado Martín Granowski de la Cancillería, al embajador Daniel Scioli, al embajador Carlos Tomada en México, al embajador Rafael Bienza, embajador en Chile, al embajador Eduardo Suaín en la Federación Rusa, al embajador Jorge Argüello en los Estados Unidos de Norteamérica, al compañero Eduardo Valdés, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, al licenciado Jorge Neme, que es el de Política Económica de la Cancillería, y en particular al compañero Federico Dávila, que en el primer semestre Gerardo nos introdujo en el tema de la política internacional desde el punto de vista de su organización, la Unión Personal Civil de la Nación, haciendo un raconto de lo que había pasado con el ABC y con lo que había pasado con los embajadores, los agregados laborales en las embajadas de América Latina, menciona todos esos antecedentes del justicialismo. Vos sabés que Federico es vicepresidente de la Internacional de Servicios Públicos para Latinoamérica, pero bueno, queríamos empezar ahora con este segundo semestre teniendo la palabra con la autoridad máxima que tiene hoy y de hace varios años el movimiento obrero en lo que es su representación en la Organización Internacional del Trabajo. Así que te agradecemos mucho la posibilidad que nos das de poder conversar con los compañeros de Juventud Sindical para que puedan abrevar de tu experiencia, de tu conocimiento. Gerardo, como ustedes saben, es secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina y es el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT. Como tal, es miembro de la Organización Internacional del Trabajo y tiene una vasta experiencia no solo en el mundo del sindicalismo argentino, de la región, sino que en todo el mundo. Así que, Gerardo, esperamos, si te parece bien, una exposición tuya sobre estos temas que a vos te parezcan relevantes para los compañeros más jóvenes y después hacemos una rueda de preguntas con todos los grupos y organizaciones que trabajan en este seminario. Bienvenido a esta casa. Esta es una casa peronista que tiene un respeto por su columna vertebral y sus trabajadores y un amor al pueblo que vos sabés. Así que en nombre de todos ellos, bienvenido a esta casa. Bueno, muchas gracias, Javier. Quiero saludar a todas y a todos. Me alegra de estar aquí conectado por plataforma con muchas compañeras amigas, con muchos compañeros amigos, a quienes respeto, a quienes muchas veces me han ayudado en la responsabilidad que me tocó dentro de la CGT de ser la voz internacional de todo lo que es la experiencia y el soporte estructural de historia, de logros, de conquistas que tiene esta Confederación General de Trabajo en nombre de las trabajadoras y los trabajadores de la República Argentina. En principio, quiero decir también que una de las cosas fundamentales que ha desarrollado
la tarea que nos encomendó la CGT para el área internacional, es tener un vínculo de respeto y de diálogo con las demás centrales sindicales de la Argentina, que me parece que es muy importante aceptar la diversidad, la pluralidad y la necesidad de tener una unidad de criterio en la definición estratégica que lleva el sindicalismo argentino en el campo internacional, el debate del campo internacional. Por eso, aunque ahora es anecdótico, pasamos de una época donde a veces nos tratábamos como enemigos, en cada uno de los foros internacionales que nos tocaba participar, nos pareció que eso era una cosa ingrata, no necesaria. Me parece que hay una unidad de criterio y de consignas que profundamente nos unifican. A lo mejor hay una cuestión metodológica, de formato, de estrategia, que pueden ser diferentes, pero no por eso quiere decir que seamos enemigos ni que tengamos adversidad, sino que me parece que dentro del proceso de la pluralidad y del ejercicio de la diversidad, todos tenemos que comprendernos, todos tenemos que ayudarnos, todos tenemos que pensar que los objetivos que representa cada una de las centrales sindicales es nada más y nada menos que representar y ser la voz, los oídos y los ojos de lo que necesitan nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores. Tanto en el debate, digamos, nacional, en el debate hemisférico, como en el debate internacional. En ese sentido, la CGT, como organización central mayoritaria, se propuso trazar y marcar un camino haciendo respetar los valores de la historia que tiene este movimiento sindical y la Confederación General del Trabajo. Y cuando hablo de la historia, estamos hablando de que en ese momento todos estábamos unificados en una sola CGT. Después, la situación de los procesos políticos, de la dinámica que se da en nuestra Argentina, hace que hayan surgido esta diferencia, primero con una central sindical, digamos, distinta, y después esa otra central sindical se dividió en dos. Pero bueno, ojalá que en algún momento podamos unir criterio, tener una correspondencia en una definición única y que podamos constituir una central sindical fuerte, sólida, representativa y que sea la expresión de lo que representa la historia y los momentos del hoy ahora y de los desafíos del mañana en nombre de las trabajadoras y los trabajadores que representamos. Pero lo importante es saber aceptar que este proceso, y fundamentalmente de la CGT, que le toca jugar un papel protagónico en nombre mayoritario de los trabajadores sindicalmente organizados, es tener un vínculo con las centrales sindicales de nuestra región y con las centrales sindicales del resto del mundo, atendiendo y comprendiendo de que estamos en un proceso de aldea globalizada o globalización, como se le llame, a partir del 89-90, unificamos criterios en su momento muy claro, muy definido, cuando se dio el consenso de Washington, la postura de todo el movimiento sindical de la región, no al ALCA. No era una cuestión caprichosa, ni era una cuestión de definición, digamos, particular. Era una cuestión de que en el proceso de integración del cual nosotros queremos ser protagonistas, entendíamos y comprendíamos, cuando leíamos los contenidos de lo que significaba el ALCA, a los trabajadores nos dejaban afuera. Es decir, no teníamos un rol protagónico ni tampoco los objetivos que se planteaban en el ALCA tenían como sujeto, como valor primordial, mejorar las condiciones de vida y terminar con la desigualdad en la región. Tampoco no se hablaba de la falta de libertad sindical y no se hablaba de los procedimientos de judicialización y de represión que se tenía en muchos países con la lucha del movimiento sindical, de los pueblos originarios, de la sociedad civil, y creo que todo eso nos generaba un común denominador que no podíamos aceptar el ALCA como un proceso de negociación y de integración. Creo que la insistencia de esa definición y las estrategias que nos fuimos dando dentro de la región, en cada capítulo, en cada foro, en cada debate,
nos encontramos muchas veces en la soledad, ¿no? Hasta que, ¿y por qué digo soledad? Porque indudablemente la fuerza y el poder de los trabajadores y las trabajadoras organizadas sindicalmente tiene un límite. Indudablemente es diferente si ese poder de definición en lo que es el diseño de una región de patria grande, que es lo que nosotros pretendemos, estuviera acompañado, digamos, con una definición de la política, porque en última la política no es un tema menor en el desafío, ya sea mundial como en el desafío hemisférico. Por dar un razonamiento quizás mucho más de lo mayor a lo menor, ¿no? La OIT fue constituida en su momento, en 1919, como una respuesta a la revolución bolchevique de 1917, ¿no? Y la OIT no fue creada por el movimiento sindical ni por el sector empresarial. No, la OIT fue constituida por una decisión política de los países occidentales que pensaron y creyeron que era necesidad de tener una estructura multilateral en ese momento para acompañar la necesidad de lo que planteábamos los trabajadores en igualdad, en justicia social, y que no teníamos un ámbito que nos diera la oportunidad, o un recinto que nos diera la oportunidad de tener esa definición de ser escuchado. Así que en 1919 se constituye la OIT. La OIT se constituye antes de Naciones Unidas, para que tengamos un razonamiento. Esa definición política de los gobiernos hizo de que se creara este ámbito multilateral con una participación del sector empleador, del sector del mundo del trabajo, de las organizaciones sindicales. Los objetivos muy claros tenían que ver con la definición de la justicia social y de los derechos potenciales de las trabajadoras y los trabajadores en el mundo, en un mundo desigual tal cual como es hoy. Todavía seguimos teniendo ese padecimiento. Y naturalmente, el mundo occidental, ante el grito que se daba detrás de la cortina, proletariados al poder, desde el lado occidental y en la OIT se sacaban distintos convenios que son fundamentales en los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores. Había una alianza estratégica en ese momento de la definición de los países europeos, fundamentalmente, con la necesidad de mejorar las condiciones de vida y las condiciones de derecho de la trabajadora y los trabajadores. Los empleadores que tienen la capacidad, digamos, porque son, digamos, la oferta y son los que determinan las condiciones laborales y desde la inversión y desde la generación de puestos de trabajo, tenían una supremacía muy superior y un crecimiento, por decirlo de alguna manera, de su riqueza, a diferencia de las pocas conquistas y derechos que teníamos la trabajadora y los trabajadores. Así se fue constituyendo los distintos acuerdos y convenios que le empezaron a dar un contenido dentro de la OIT para justamente llegar a un tramo final que era la definición de la justicia social en toda su dimensión. No solamente, digamos, dentro de lo que es el discurso verborrágico, sino en la determinación concreta en la práctica para que eso se ponga en evidencia en la realidad de cada uno de los continentes y en cada uno de los países. Volviendo al tema hemisférico, sobre esos principios que nosotros planteamos desde lo que significó el Consenso de Washington, la definición, vuelvo a reiterar, era no al ALCA, y necesitamos, digamos, el acompañamiento de la política. Y bueno, hasta que llegó, hubo un momento donde en América Latina, en nuestra región, comenzaban a haber vientos progresistas de la política, ¿no es cierto? Bueno, el compañero Lula, Néstor Kirchner, ¿no sé? Y así en Uruguay pasaba lo mismo, en Chile con la Concertación, bueno, en Bolivia con Evo Morales, y así podemos hablar, ¿no es cierto?, de distintos acontecimientos políticos que mostraban, ¿no es cierto?, una mirada de la política a entender y a comprender el nivel de desigualdad y la falta de comprensión a la necesidad de tener una sociedad más justa, más equilibrada, más inclusiva.
y llegó justamente el momento donde se hacía la cumbre de las Américas en Argentina, y justamente el presidente Néstor Kirchner, ¿no es cierto?, que no solamente estaba como presidente, sino que ya se comenzaba a trazar en la política el diseño del UNASUR como una competencia definida, clara, digamos, de nuestra región, en competencia a lo que era el análisis o los contenidos que se procesaban dentro de la OEA, ¿no es cierto?, en ese cúmulo de definiciones políticas concretas que miraban hacia el lado de los más débiles, de lo que más necesitaban, como para lograr una gobernanza más inclusiva, se coronó con decir basta el ALCA. Es decir, fue de Argentina y del protagonismo de nuestro presidente Néstor Kirchner que se logró justamente terminar y abolir, ¿no es cierto?, esa condición, esa pretensión que se daba desde el país poderoso, en este caso desde Estados Unidos, desde Canadá, ¿no? Y donde tenían otras sociedades con algunos países de América Latina, pero la preponderancia y la valoración política que se presentaba en ese momento hizo de que justamente todos los que pensábamos que el ALCA no era un camino que nos diera una perspectiva para resolver los grandes problemas estructurales de nuestra región, terminaran justamente anulados. O sea que esto fue un triunfo, digamos, no solamente del movimiento sindical, sino en una alianza estratégica con los pueblos originarios, con los campesinos, con la sociedad civil y a su vez, en el último tramo, con la decisión de la política que fue contundente para justamente darle término a ese proceso que se llamó el ALCA. En base a eso, en el campo sindical, el sindicalismo argentino tiene mucha riqueza en su visión estratégica, es decir, por una cuestión de que el sindicalismo peronista está acostumbrado a tener una mirada tanto, digamos, global o, digamos, internacional. Perón nos hablaba muchas veces de lo que era, digamos, lo internacional, de lo que era lo continental y lo que era lo nacional. Por lo tanto, nosotros en ese proceso que se daba, llamado globalización, entendíamos que era fundamental que ese proceso de globalización viniera para resolver los graves problemas que hasta ese momento veníamos padeciendo los continentes y las naciones en vía de desarrollo o expuestos a vivir en la pobreza. Todos pensábamos que la globalización iba a atender y comprender que los datos o las estadísticas que se tenían en ese momento en un mundo desigual, donde crecía la pobreza, la desocupación, el hambre, tenían que ser modificados con una mirada un poco más global, más solidaria, y donde ese proceso de globalización se entendiera y comprendiera con una mirada, digamos, de derechos humanos, de derechos de la sociedad civil y de los trabajadores. Lo que uno llega como conclusión, el proceso de los tiempos, que la globalización solamente fue diseñada para el mundo financiero, es decir, para generar un nivel de transacción económica internacional mucho más ágil, mucho más fácil, digamos, con la economía casino, con una mirada economicista, no definida ni con un rostro social ni humano. Ahí, bueno, empieza otra batalla, indudablemente, dentro de la lucha sindical, encarada no solamente a nivel continental, sino a nivel internacional dentro de la OIT. En el campo hemisférico constituimos la Confederación Sindical de las Américas, si producimos una unidad de las distintas vertientes que tenía la región en la representación sindical de nuestra región. Esto se constituyó en la Confederación Sindical de las Américas, por supuesto la CGT, como las demás centrales sindicales del movimiento argentino, fuimos protagonistas de todo ese resultado de unidad. Así también se dio a nivel mundial, se creó la Confederación Sindical Internacional, con una mirada, con una definición de encontrar la respuesta que no encontrábamos en la práctica por parte de los resultados que empezaba a dar la globalización. No encontrábamos que se profundizaba la pobreza, se profundizaba la desigualdad,
los ricos cada vez eran más ricos, los pobres cada vez más pobres, y entendíamos de que no nos podíamos quedar con los brazos cruzados. Por lo tanto, entendíamos que para poder contrarrestar la fortaleza que tenía esta decisión de la globalización, ¿no es cierto?, nos tendría que encontrar a todos unidos, generando un terraplén, digamos un scrum en la definición, como para avanzar en el debate internacional y mejorar las condiciones sociolaborales de toda nuestra humanidad. Después viene la crisis o la crisis o la pandemia financiera, ¿no? La implosión Lehman Brothers, por dar un ejemplo, ¿no es cierto?, lo que significó ello. Yo me acuerdo haber estado en ese momento en Ginebra, cuando en un debate, en un foro, estuvo Sarkozy, ¿no?, presidente de Francia, y había otros presidentes que decían, bueno, es momento de que la política se haga cargo de este proceso de globalización. No puede ser que la política esté ausente, ¿no es cierto?, en la conducción de este proceso de globalización, que tiene solamente una mirada economicista extremadamente financiera, ¿no? Y que todo lo que ya sabemos de lo que pasó estaba manejado por 4 o 5 grupos, ¿no es cierto?, de multinacionales, económicas, potenciales, de cadena de suministro, donde las desigualdades se incrementaban y la pobreza también. Obama también tuvo su discurso diciendo que era necesario repotenciar el valor de la política como para tener una globalización con rostro humano. Bueno, todo eso generó por ahí un aire fresco, ¿no es cierto? Y de repente nos encontramos que se ponía en telejuicio la conducta y el formato de la arquitectura financiera que representaba, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, y se hablaba, digamos, de alguna manera de generar un cambio estructural en ese modelo de globalización, porque ya no daba los resultados que se necesitaban y cada vez estábamos peor. Una de las primeras medidas que toma el G20, que es el organismo que se revitalizó como para encontrar desde el multilateralismo un ámbito para debatir entre las naciones más ricas y potenciales de este proceso de globalización, hacía de que, bueno, entre otras cosas, algo que muy particular, que Argentina, siendo un país en vía de desarrollo y no con los potenciales de los países que conformaban el G20, de repente, por una decisión en su momento, en la gestión que estaba la administración de Menem, fue incorporado a la comisión ejecutiva del G20, ¿no? Entonces, todos ahí tuvimos la oportunidad desde Argentina, más allá de la administración política que estuviera en el ejercicio de la puesta en vigencia del G20, a ser parte del debate del G20. Y de repente una de las primeras conclusiones o resoluciones que se determinan en el G20 es que los recursos públicos de los estados tenían que salir a fondear la conjugación o la timba financiera o la implosión financiera de la burbuja financiera que se había dado hasta ese momento. Bueno, fue una concordancia que se dio, se orientó, creo que con mucho sacrificio y con mucha bronca, los estados tuvieron que tomar esa decisión aconsejada por el G20, por lo tanto, porque decían que era mucho más virtuoso, más allá del costo que significaba salir al salvataje del sistema financiero reinante, que dejarlo de que eso explotara definitivamente. Lo que decíamos en el campo sindical internacional es que ese salvataje no podía ser sin cláusula vinculante, digamos, con una cláusula gatillo. La idea era en ese momento, y eran los pronunciamientos tanto en los distintos foros y en las distintas reuniones del G20, que hubiese una cláusula gatillo que determinara que no podíamos seguir teniendo esa supremacía de un sistema financiero alocado, un sistema financiero sin rumbo y sin contención política para mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad mundial.
Lo que sucedió es que se salvó el sistema financiero, pero al poco tiempo nos dimos cuenta que todas las cosas que se habían dicho, inclusive la postura que nosotros habíamos manifestado de generar esa cláusula vinculante o esa cláusula gatillo, nada de eso ocurrió. Todo tal cual continuó como venía sucediendo, todo tal cual como se había definido. De repente, en ese momento de la implosión de la burbuja financiera, se había puesto en tela de juicio el Fondo Monetario Internacional. El G20 tomó una decisión muy particular de decir, nuevamente, démosle al Fondo Monetario Internacional un protagonismo, digamos, para reencauzar esa crisis económico-financiera. Yo también me quiero acordar, ¿no es cierto?, que creo que fue en el G20 de Londres, hubo una pretensión de incorporar al debate de esos encuentros multilaterales lo que se llamaba la flexiseguridad. La flexiseguridad era un ajuste estructural planteado como un ejemplo, lo traían desde los países nórdicos, ¿no? Es decir, los países nórdicos tienen un sistema de seguridad social potenciado que cubre gran parte de las necesidades como para mantener las condiciones de vida que ellos tienen. Y fue un ejemplo particular que ellos utilizaron, creo que fueron los daneses o los suecos, ¿no? Y el gran hermano que manejaba en ese momento la discusión del G20 dijo, bueno, traigamos eso, esa baja, ese reciclado, digamos, de todas esas medidas que se tomaron en estos países nórdicos y pongámoslo como un tema central en la definición para bajar la capacidad digamos, de negociación y la capacidad de derecho que estamos reclamando los trabajadores. Fue justamente, estaba Brown, creo Brown, Gordon Brown, era el primer ministro de Inglaterra, yo fui parte de la delegación, tuvimos una reunión con él, ¿no? Y después hubo una reunión plenaria donde estaban todos los presidentes integrantes titulares del G20, pero quiero destacar que hubo dos presidentes, que se negaron a aceptar las cláusulas de flexibilidad laboral en el debate del G20. Eso fue la compañera Cristina Fernández de Kirchner y el compañero Lula. Fueron dos actores fundamentales en su liderazgo potencial, en representación de la región, que acompañaron la postura que expresamos en ese momento el sindicalismo internacional, el sindicalismo de la América y por supuesto el sindicalismo de Argentina. Esto, o sea, eran aliados nuestros. Es decir, estaban directamente, cada vez que había una reunión del G20, nosotros sabíamos que teníamos dos reuniones determinadas, que era la que nos recibía la delegación de Brasil con el compañero Lula y la que nos recibía la delegación de Argentina, liderada por la compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y con ello hacíamos, digamos, trabajamos y nos acoplamos como para tener un mayor nivel de preponderancia en la definición de la discusión de lo que se estaba tramando. Por eso digo que el valor de la política es fundamental en el proceso que va desde lo que significa la globalización y los impactos que se generan cuando no hay una mirada de rostro social, rostro humano, y los procesos que se dan a continuación dentro de la región y dentro de los países. Bueno, yo quiero más o menos de ahí situarnos en ese contexto como para decir cuál ha sido la experiencia que ha tenido el movimiento sindical argentino incorporándose al debate internacional después de muchos años que estuvimos ausentes. O sea, aparecíamos en los debates internacionales para trasladar en cada foro las cuitas, los problemas propios que teníamos entre los distintos dirigentes sindicales identificados por distintas fracciones o centrales sindicales. La verdad que era lastimoso. Por suerte esa etapa se superó, se rediseñó dos planos. Un plano de discusión interna, como para tratar de que si tenemos conflicto entre nosotros, resolverlo a nivel de cabotaje, por decirlo de alguna manera, y que cada vez que salíamos a tener una representación de la historia del sindicalismo argentino a nivel internacional, esos temas no aparecían como parte de la agenda, sino que ahí unábamos criterios tanto a nivel de la Confederación Sindical de las Américas como de la Confederación Sindical, digamos, internacional. Y de por sí,
nunca nosotros nunca vetamos la participación de los representantes de cada una de las centrales sindicales, por supuesto, de acuerdo al nivel de representatividad, pero nosotros somos, ¿cómo puedo decir? Somos celosos en ese sentido desde la CGT, porque tiene un peso específico en el debate internacional. Argentina es uno de los países fundadores de la OIT, para tener un ejemplo, o sea, la presencia y el respeto que hay sobre Argentina es muy fuerte por lo que representa la historia del movimiento sindical y por los derechos que en su momento tuvo Argentina, que fueron, digamos, una llama fuerte, digamos, de efecto de contagio positivo para otras naciones, pero justamente nosotros siempre cubrimos y garantizamos la instancia de que todas las expresiones de las voces sindicales de nuestro país estén expresadas y representadas en el debate internacional del movimiento sindical. Más o menos esto es lo que puedo exponer, seguramente me estoy olvidando de un montón de cosas, pero bueno, dejo un poco para que podamos en esta dinámica de compañero o compañera, con quien le habla, ¿no es cierto?, refrescar algunos acontecimientos que seguramente quedaron y no fueron planteados, pero que son parte de la realidad de lo que sucedió. Pero también lo importante es decir qué es lo que va a suceder, ¿no? Porque en última siempre parece como que a los argentinos nos gusta hablar siempre del pasado, más allá de que no hay que olvidarse del pasado, ¿no? Pero me parece que es importante trazar una definición muy clara en la oportunidad que tenemos en este momento desde nuestro gobierno como para trazar un capítulo que pueda ser diferente y que no tengamos tropiezos como lo que tuvimos hasta hace poco tiempo, que tuvimos una administración de 4 años que nos llevó a ser uno de los países más endeudados del mundo y con un empréstito que hipoteca el destino, no solamente del hoy y ahora, sino del mañana. Y por eso creo que es muy importante que hayamos tenido la oportunidad de lograr nuevamente la conquista del poder político para trazar en un proceso, digamos, de dimensión de lo general a lo particular, pretendiendo lo que significa la definición del otro, la protección del otro y de tener una política en la práctica que sea inclusiva y que defienda los derechos fundamentales como para que la cultura del trabajo, el desarrollo productivo sean un eje central de nuestra definición de estrategia como país. No es bueno, no es sano, no estamos acostumbrados y tampoco no nos merecemos de que tengamos prácticamente un 50% de nuestra sociedad asalariada expuesta a vivir en situación precaria, en la informalidad o en la desocupación y que tengamos un nivel de pobreza como el que estamos teniendo. Indudablemente tenemos que dar vuelta a la taba y la mejor manera es tratando de conciliar, concertar, acordar, y esto que dice atrás el cartel que yo tengo, es decir, generar un diálogo social institucionalizado, es decir, que sea una herramienta fundamental, una llave maestra, como tal ha sucedido en otros países que hoy son desarrollados. Es decir, a mí me ha tocado, por mi responsabilidad internacional, estar en España, estar en Alemania, estar en los Países Bajos, estar en Francia, y uno cuando comienza a hablar de cómo salieron, porque ellos tuvieron conflictos, se peleaban y había guerra por una parcela de hectáreas, ¿no?, territorial en aquel momento, con una conflictividad de alto voltaje, y encontraron en el Consejo Económico Social y en el diálogo social institucionalizado una oportunidad como para reencontrarse, para tolerarse, para comprenderse y generar, digamos, un consenso y una arquitectura de diseño estructural donde todos se vieran protagonistas y donde todos se vieran que en función del esfuerzo podían tener una mejora en sus condiciones de vida. Y creo que ese es lo que pretendemos en nuestro país. Somos conscientes que hoy se ha lanzado un Consejo Económico Social, que es muy importante. Yo lo digo que todavía es precario. ¿Por qué es precario? Porque sale de un DNU. Yo lo que nosotros necesitamos, los trabajadores y las trabajadoras, y supongo que el sector empresarial, para poder discutir política de Estado, que esto pueda tener en el tránsito de acá a unos meses la oportunidad de que podamos generar un proyecto de ley de consenso y que ese proyecto de ley tenga una sanción parlamentaria en el marco de la democracia, como para darle una perdurabilidad, para darle una preexistencia, ¿no es cierto?, que esté en valores institucionales.
Es decir, que no importa la administración política que pueda estar, sino que tenga que respetar el diálogo tripartito que está institucionalizado como una fuente para encontrar la respuesta a los problemas estructurales que tiene Argentina. Y en eso nosotros hacemos mucho hincapié, que una cosa son los problemas, digamos, que puede haber definiciones y que pueden ser variantes o pueden ser diferentes, de lo ideológico o de la mirada político-partidaria. Pero los problemas estructurales no pueden entrar en ese contexto. Los problemas estructurales se tienen que resolver seriamente, responsablemente y en una responsabilidad de todos. Si nosotros no tenemos tolerancia y no tenemos respeto al diálogo, al consenso, y por el hecho de que yo traigo mi container, no me escuchan y me voy, indudablemente eso no funciona. Por eso, por dar un ejemplo, en la OIT, en el diálogo tripartito, a veces discutimos horas, días, y no nos ponemos de acuerdo. Y todo lo que no nos ponemos de acuerdo no quiere decir que se rompa el diálogo, sino se deja a un costado. En términos, digamos, diplomáticos o internacionales, se le pone llaves, corchetes o paréntesis. No quiere decir que ese tema no se vaya a discutir. Ese tema se va a discutir en algún momento, pero se sigue con otro, que son más fáciles para encontrar concordancia y para rediseñar desde el punto de vista estructural algunas definiciones que puedan servir como puntales o, como decimos en la construcción, que sean un eje o que sean pilotes que vayan fortaleciendo la instancia de la necesidad de nuestro país. Hoy Argentina no tiene esto lo que estamos teniendo en este momento. No hay una plataforma de encuentro, no hay una plataforma de diálogo. Nos falta la mesa de discutir. Por ejemplo, los trabajadores queremos discutir hacia qué país vamos. Nosotros los trabajadores merecemos y tenemos el derecho a reclamar hacia qué país vamos. ¿Qué es necesario? ¿Ser un país cerrado o un país abierto? Nosotros somos conscientes, porque nos informamos, que aunque pongamos el 100% de los potenciales, digamos, la actividad del mercado interno, de lo que es el desarrollo interno del país, no logramos cubrir el 100% de nuestra demanda. No llegamos a cubrir el 100% de nuestra demanda. Nos queda un 30% en nonini, no, en la desocupación o sin destino. Por lo tanto, lo que tenemos que definir es que con nosotros mismos y encerrados no tenemos destino, que tenemos que salir a ganar mercado. Ahora, para salir a ganar mercado, ¿qué tenemos que hacer en Argentina? Tenemos que cambiar, digamos, conceptualmente un montón de cosas. Estamos dispuestos a discutirlo, queremos discutirlo, no nos asusta discutirlo. Y creo que así todos los sectores, y la política también tiene que tener esa responsabilidad para dar el marco, como para garantizar que Argentina tenga una capacidad de crecimiento y de desarrollo para cubrir el 100% de su demanda. Que tenemos inteligencia, que tenemos capacidades, que tenemos destreza, que tenemos sabiduría en todo sentido, pero a su vez tenemos riquezas patrimoniales en nuestro suelo, en nuestro desarrollo, tenemos muchas cosas por hacer. Bueno, eso es lo que queremos y sobre eso queremos ser parte de la discusión, pero siempre y cuando haya una plataforma que nos dé una garantía donde nosotros podamos escuchar y donde también nos escuchen. Si no tenemos una mesa, un punto de partida, no sirve de nada, no le sirve ni a la política, me parece a mí, lo digo con humildad, no le sirve al sector productivo, la capacidad instalada, ni tampoco a los trabajadores. Esto es lo que pretendemos, por eso somos fanáticos en determinar y plantear permanentemente a nivel internacional o a nivel continental o a nivel nacional la necesidad de que el diálogo social esté institucionalizado y sea una llave maestra para resolver los problemas estructurales. Así que, Javi, me quedo a disposición de lo que puedan preguntar las compañeras y los compañeros. Ahora te paso, gracias Gerardo, excelente exposición. La verdad que terminaste como el discurso de Perón en el Congreso cuando anunció el proyecto argentino, el modelo argentino para el proyecto nacional, digamos. Convocar a la unidad de los argentinos en un diálogo social institucionalizado, como acabas de exponer, es seguramente el marco de la unidad nacional que necesitamos para salir. Yo creo que la gran mayoría de los compañeros está predispuesto a acompañarte y a acompañar al movimiento obrero, a nuestro gobierno y a nuestros empresarios a lograr ese nivel de acuerdo que necesitamos para salir, porque, como vos bien dijiste, el 50% de pobres nos duele a todos y este nivel de desocupación es intolerable para un movimiento como el nuestro. Así que te agradezco mucho en nombre de todos los compañeros y sobre todo los compañeros jóvenes que tenían muchas ganas de verte y conocer
no solo a través de tu prestigio, sino a través de tu palabra, la representación más importante que el movimiento obrero argentino tiene en los organismos internacionales. Le voy a dar a Kelly Olmos, que sabes que es una amiga de toda la vida, tuya y mía, para que te haga las preguntas que hemos recogido de todos los grupos que participan de este encuentro. Te mando un abrazo muy grande y esperamos tus respuestas a las preguntas. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Un gusto siempre verte y escucharte. Y bueno, creo que la experiencia que vos volcás del movimiento obrero para nosotros es siempre una referencia ineludible, tanto desde el punto de vista de los contenidos como de la enorme experiencia de una práctica orgánica que, como decía Perón, es imprescindible para trascender el tiempo. Así que la verdad que muchísimas gracias. Quisiera, antes de pasar a las preguntas, no voy ahora a exponer todos los que están presentes porque la verdad que tenemos una excelente audiencia que ha superado las 150 compañeras y compañeros, pero sí destacar que se encuentran entre nosotros los compañeros Carlos Sueiro, del sindicato de la aduana, la compañera Noé Ruiz, que es una compañera cuya presencia siempre en la conducción de la CGT es una referencia que nos enorgullece a todos los compañeros, pero en particular a las compañeras militantes peronistas, el compañero Pedro Cedres, ex subsecretario de Empleo de la provincia de Buenos Aires, el compañero Federico Dávila de UPCN y nuestro querido compañero Aldo Carreras, que acompaña siempre nuestras audacias y nuestras iniciativas. Como te comentó Javier al inicio, este curso que ya tiene 5 años de formación de cuadros políticos sindicales, fundamentalmente de cuadros sindicales junto a la juventud sindical, es una iniciativa que llevamos adelante junto al grupo Descartes, que hoy se encuentra entre nosotros el compañero Cacho Cuartango, cuya presencia quiero destacar, junto al CEL, de quienes hoy están Luis Cáceres y Ana Lemos, junto al grupo Chuquisaca, que está Federico Savisky, junto a la Unión Informática, que está el compañero Ignacio Lonciene, junto al grupo Convergencia Siglo XXI, que nos acompaña el compañero Juan Carlos Herrera, y nosotros, el IFAP, que es una iniciativa que compartimos con Javier, Daniel Romero, Omar Abdol Kadri, Marina Rosas, Marta Giana, Mario Krieger. Bueno, después voy a seguir nombrando a compañeras y compañeros que están en la organización. Estos grupos de organización han transmitido algunas preguntas y voy ya directamente a ello. Algunas ya han sido parcialmente respondidas a lo largo de tu exposición, pero bueno, las vamos a completar. El compañero Juan Carlos Herrera del Grupo Convergencia dice: ¿cuáles son las perspectivas de la OIT como ámbito de mayor nivel para entender en la optimización de las relaciones laborales de cara a la crisis global del neoliberalismo? ¿Se fortalecerán o debilitarán los espacios tripartitos de concertación en torno a una revalorización del trabajo decente, que vos proponías claramente como un eje para superar no solo lo que fue la crisis financiera, sino la crisis de la pandemia que estamos atravesando todavía? ¿Cómo ves la perspectiva? Sí, Kelly, mira, muy buena pregunta. Quiero agradecer al compañero porque realmente es un tema central. Vuelvo a repetir, la OIT se constituyó, digamos, como un organismo multilateral antes de Naciones Unidas, después de la Revolución Bolchevique del 17, y ante cada pronunciamiento que se daba detrás de la cortina, el mundo occidental daba un convenio, una pauta,
¿no? Un documento como para garantizar el derecho de negociación, de asociación, libertad sindical y bueno, todo lo demás que se fueron dando en la historia de la OIT. Pero todo eso funcionó y fue útil, a mi entender, lo digo aceptando que posiblemente de haber otras opiniones, por supuesto, pero en mi análisis todo se dio hasta el año 89. Hasta el año 89 la OIT era una expresión de diálogo tripartito expuesto en una definición de encontrar desde ese diálogo tripartito, quizás por la escalera, no por el ascensor, distintas condiciones para definir con mayor prontitud o poner en evidencia la necesidad de encarar un modelo hacia la justicia social que hasta ese momento no había. Pero eso fue hasta el año 89. En el 90, por dar una foto, la caída del muro de Berlín, pasa otra situación. Se crea la aldea globalizada. No hay dos modelos económicos, hay un solo modelo económico y un solo modelo de definición política en la autodeterminación de los países, pero sobre la base de la economía de mercado. Bueno, China indudablemente te da crédito, por dar un ejemplo, a cambio de que vos reconozcas esa dualidad que tienen. Hacia adentro son comunistas, hacia afuera predican y practican la economía de mercado. A partir de ahí, nosotros observamos, por lo menos, que comienza otra OIT. La OIT ya no es la herramienta de contención como para dar una respuesta de condición sociolaboral para que no nos vayamos a la otra cortina. Ya hay un solo modelo en el mundo. Es decir, esto es algo, pero te digo, que marca, digamos, una definición así como se dice la diferencia que hay, digamos, entre los océanos, ¿no? Hay un caso muy concreto entre el Océano Pacífico y el Atlántico, ¿no? Son dos océanos, pero hay una foto que muestra que hay una cosa que marca una diferencia absoluta. Y eso se marca a partir del año 89, 90. Ya los gobiernos no se veían, digamos, preocupados porque había un fantasma o había un proceso político diferente del otro lado. En principio. Y el sector empleador empezó a sentir como que había una alianza estratégica mucho más fácil, mucho más aceitada, digamos, con los gobiernos. Vuelvo a reiterar, cuando dije al principio, no olvidemos este detalle, que la OIT no fue creada por los trabajadores. La OIT fue creada como una decisión política de los gobiernos occidentales para contrarrestar el avance de proletariados al poder. Una vez que se terminó esa situación, o ese riesgo, por decirlo de alguna manera, comienza un proceso de otra OIT. Ya de hablar, en vez de hablar de justicia social, comienza a aparecer el debate trabajo decente. ¿Qué es trabajo decente? ¿No? Uno encuentra el trabajo decente es una cosa amorfa, una cosa abstracta, una cosa que sin contenido, no es lo mismo. Ahora es grave, porque ahora ya no solamente ni trabajo decente, hoy ya se habla, digamos, del comercio justo. Ya hoy hay otro paradigma en la definición, ¿no? En la revalorización conceptual objetiva de lo que eran los principios de la OIT, que surgía y nacía desde la política internacional encarada por los gobiernos poderosos como para garantizar la justicia social, para lograr un mundo mejor, que sin que agarrar la hoja y el martillo pudieran encontrar justicia social desde este organismo multilateral. Ya no había más ese riesgo, no había ese potencial como enemigo latente. A partir de ahí empezamos a ver una OIT más cada vez cercana a tener una relación con las ONG. Es más, en los debates que muchas veces se nos presentan en el Consejo de Administración, le quieren dar el mismo rango a las ONG
que lo que representa la representación del movimiento sindical internacional. Una cosa increíble. Y ya comienzan a hablar ciertos conceptos de flexiseguridad, comienzan a hablar de cómo, digamos, encontrar una modalidad para que, porque hay sociólogos, politólogos, y digamos que hay una comisión de expertos que ya tiene una orientación como para ir desmalezando conceptualmente los documentos bases centrales que hicieron a los derechos fundamentales del trabajo, los derechos humanos fundamentales del trabajo, ¿no? Entonces, es una cuestión permanente, una pelea constante en este momento. Si vos me decís, yo creo en la OIT, sí creo en la OIT. Fue algo positivo, extremadamente positivo. Ahora lo que digo, los garantes de la OIT hoy somos los trabajadores. Ya no es mala política internacional, somos los trabajadores. Pero para que nosotros seamos un garante de que continúe, digamos, la OIT tal cual como se diseñó en su momento, nosotros tenemos que administrar la conflictividad social. ¿Y cuál es el otro problema? Que vos te encontrás en el mundo desarrollado que cada vez tenés menos membresía de afiliación sindical. Vos tenés en Estados Unidos que tiene un nivel de membresía, o sea, de afiliación del 10%, del 9% de la población económicamente activa. Vos ves en Alemania que bajó sustancialmente, en Francia, 5 o 6%. Estamos hablando de países centrales. Entonces, la pregunta es, está bien, hay un modelo que tiene, lo hago como autocrítica, ¿no? Es verdad, el modelo tiene hoy muchos aliados a favor. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer en el campo sindical, si no reaccionamos, ¿a dónde vamos a ir a parar? Está bien que tenemos muchos enemigos, pero miremos también, pongámonos un espejo a ver si nosotros estamos actuando a la altura de la circunstancia para revalorizar el papel que debe tener el movimiento sindical. Porque es como todo, en el poder político, y ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo vos te respetan y te sientan en la mesa de la definición del poder? Cuando tenés capacidad de daño. Si vos no tenés capacidad de daño, no te sientan. Por más razones, por más virtudes que tengan, aunque sea la mejor plataforma, pero si no tenés capacidad de daño, vos en la mesa no te sientan. Esto pasa también en las luchas, en las condiciones del diálogo tripartito. Entonces, lo que nosotros tenemos que mostrar, que tenemos que relanzar potencialmente un nivel de campaña de afiliación masiva, como para reacondicionar los valores de lo que significa la administración de la conflictividad social. Hoy vos agarrás y decís, tal empresa, cadena de suministro, cualquiera, no importa cuál, ¿no? Te van a respetar si vos tenés capacidad de daño. Si vos no tenés representación en ninguna de los resortes o de los capítulos de la cadena de suministro, ¿sabés qué? Seguir gritando, mirá qué buen documento que hiciste, pero la gente va, digamos, por una autopista y la conducta y las condiciones que plantea el sindicalismo va por la colectora. Y ahí cagamos, disculpen la palabra, ahí cagamos. Ahí cagamos. ¿Por qué? Porque no genera riesgo. No genera riesgo. Entonces el tema de decir cómo nosotros repotenciamos nuestra estrategia comunicacional, nuestra estrategia de contenido, y cómo modernizamos las organizaciones sindicales. Si nosotros no modernizamos las organizaciones sindicales, y modernizar no significa perder de vista los objetivos trascendentes, es todo lo contrario. Digamos, es ayornarnos metodológicamente con una inteligencia aplicada como para que los nuevos cupos generacionales que comienzan a incorporarse, que tienen otra forma de encontrarse y de ver y observar, encuentren que hay un sindicalismo con dinámica. Si nosotros como dirigentes sindicales seguimos poniendo en práctica la misma metodología, la misma estrategia que fue útil hace 30 años atrás, estamos muertos. No tenemos destino. No tenemos destino. Entonces, tiene que haber una revalorización en todo ese sentido y un rediseño estructural de cómo nos relacionamos ante esta sociedad digitalizada. Peor ahora, más allá de que se nos cayó el muro de Berlín y que ya no está el riesgo del otro lado, ahora tenemos una sociedad digitalizada. Entonces, bueno, disculpen que me vaya un poco de acá para allá. No, está bien. Pero lo que quiero decir
que la OIT está en un proceso ahora más tendente a ser una parte de una ONG, una consultora. Mi discusión la otra vez fue, por dar un ejemplo, en una reunión del Consejo de Administración, que nos enteramos ahí, de que, digamos, OIT, digamos, es parte de una campaña de una compañía multinacional comercial, muy conocida de una gaseosa, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy los países cada vez dan menos dinero, porque ¿para qué quieren la OIT? Dan menos dinero, cada vez se tiene menos recursos, entonces la OIT, para tener recursos y soporte y financiar todos los estudios y todas las acciones y actividades que tiene que aparecer como sponsoreando a distintas marcas internacionales. Y el problema que cuando se arma esa marca y ese sponsoreo, se crea un capítulo dentro de la OIT y dentro de esa representación hay designados que representan a la Confederación Sindical Internacional. Entonces, ¿viste? Vos decís, ¿cómo puede ser la CCI, que es la representación sindical internacional, es la voz nuestra para terminar, digamos, con este proceso de globalización disonante y que busca que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres? De repente, sos parte de una comisión que observa el comportamiento de este auspicio, de este sponsoreo. Entonces esa compañía u otras, que puedo decir, un caso que se dio en Haití, que otra por el estilo, donde no hablaba de libertad sindical ni de los derechos fundamentales, pero estaban auspiciados por la OIT. A cambio, ¿qué? Ponen tanta guita para dar soporte como donación a los recursos que necesita la OIT. Ahora, esos recortes o esos recursos no son para profundizar, digamos, la mejora de las condiciones sociolaborales, sino justamente para mantener un estilo, ¿no es cierto?, de una ONG como consultora internacional. No soy apocalíptico, pero depende de nosotros, depende del movimiento sindical. Hoy mi planteo a nivel internacional, el futuro de la OIT depende de la lucha y la capacidad que tengamos los trabajadores de ser reconocidos que tenemos capacidad de daño, porque si tenemos un mundo con más desigualdad, con más pobreza, más desocupación, alguien tiene que gritar. ¿Y quién van a gritar? Tenemos que gritar nosotros. Tenemos que ser los trabajadores organizados sindicalmente los que alcemos la voz en función de lo que significa el debate internacional de este proceso de globalización. Correcto. Partiendo de lo que vos decías, digamos, del punto de inflexión que tuvo la dinámica mundial a partir de la desaparición de la Unión Soviética y en consecuencia de lo que había sido la Guerra Fría y la afirmación de un sistema neoliberal que ahora está enfrentando una crisis muy seria, pero la vigencia, la hegemonía de ese sistema neoliberal y sus expresiones en la República Argentina fueron destruyendo las formas de trabajo con, no digamos trabajo decente, sino trabajo con derechos, como nosotros siempre hemos aspirado, ¿no es cierto? Y en esas nuevas realidades se inscriben las de la creación del propio trabajo. En ese sentido, los compañeros Luis Cáceres y Tomás Mereles y Ana Lemos del CEL, del Centro de Estudios Laborales, te preguntan cómo crees que podrá irse amalgamando y articulando esas expresiones de economía popular que ahora, digamos, además se han institucionalizado alrededor de la UTEP, en este nuevo proceso de reorganización que está impulsando el movimiento obrero frente a la reorganización de la CGT. Sí, Kelly, buena pregunta. Por suerte el peronismo ha tenido capacidad y la destreza de ponerse al frente, digamos, de
de los daños estructurales y colaterales que ha generado el modelo neoliberal y los fracasos de la administración que se dieron en los últimos años, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, esto, digamos, que hay que tener en cuenta una cuestión, ¿no? Como una cuestión, digamos, de reflexión o de análisis hacia adentro. Yo me acuerdo que en el año 84, cuando se lanzó la caja del pan, eran casi 600.000 cajas del pan, fue un debate muy fuerte en la que, ¿cómo puede ser 600.000 familias que no tengan trabajo, no tienen esto, lo otro, hay que darle una caja de pan? Hoy son 12 millones. Hoy son 12 millones. La pregunta, y esta es una cuestión que lo tenemos que preguntar toda la dirigencia, incluyendo el movimiento sindical, ¿qué pasó acá en Argentina? Más allá de los factores externos. Digo, tiene que haber un principio de autocrítica como para reseñar en serio de que no podemos seguir repitiendo condiciones que pusimos en vigencia y que han fracasado de acá para adelante si queremos resolver el futuro. No sé, lo digo como un pensamiento abierto y lo expongo porque realmente es una cuestión que yo no necesito a alguien de afuera que me venga a decir esta situación. Tiene que ser parte de un análisis sincero que nos debemos plantear nosotros, toda la dirigencia política, más allá, digamos, del lugar que venga, ¿no es cierto? Después podremos distinguir quién tiene más culpa, que esto y que lo otro, pero hay una cuestión que tenemos que cambiar. Tenemos que, como se dice en el campo, cambiar la taba, ¿no? Es decir, hay que cambiar la cara de la taba. Eso en principio. Ante la realidad de lo que viene siendo la caída estrepitosa por falta de crecimiento, desarrollo y producción, porque esta es la cuestión, hay una falla en la macroeconomía, no es porque sí, puede haber razones, como diga, agente patógeno, decía el general Perón, no puede haber agente patógeno, pero hay algunas cosas que tienen que ver con cosas propias y otras cosas que tienen que ver con agentes patógenos de afuera, etcétera, etcétera. Pero me parece que el peronismo tuvo esa capacidad de empezar a conducir, ¿no es cierto?, lo que llamo yo los cayetanos, por darle un nombre, ¿no?, lo que representa la desocupación, la pobreza y la marginalidad. La pregunta que nos tenemos que hacer, menos mal que están esos compañeros que están liderando, porque la otra pregunta es, ¿y el Estado dónde está? ¿No? Porque el Estado tiene una organización institucional planteada donde tenemos distintos valores en distintas escalas que tienen una responsabilidad desde lo territorial en cada jurisdicción hacia lo mayor que la nación, ¿no? Pero bueno, algo ahí fracasó, algo falló. Eso, el hecho de que no haya llegado el Estado tiene que ver, digamos, con una pregunta que nos tenemos que hacer entre todos. Esto surge también, esta pregunta, somos un país que exportamos, digamos, en alimento para alimentar casi hoy 500 millones de personas en el mundo. Sin embargo, eso no lo podemos decir con orgullo, porque todavía tenemos en nuestro país argentinos que no tienen posibilidad de acceder a un plato de comida. La pregunta es ¿de quién es la culpa? ¿Es un problema fiscal? ¿Es un problema impositivo? ¿Es un problema articulado institucional? Algo tenemos que pensar, tenemos que en serio discutir cómo puede ser que siendo un país, digamos, como decía, pero que es un reservorio alimentario para el mundo, no podamos, digamos, disfrutar eso porque todavía tenemos en algunos lugares de nuestra tierra, de nuestra patria, argentinos que no tienen la posibilidad de acceder a un plato de comida. Es otro debate que nos implica, digamos, hacia adentro una autocrítica. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué vamos a modificar? Lo único que yo sé es que en el 2030 vamos a exportar alimentos para 750 millones de personas. Eso ya está, es la estadística, es el nivel de la capacidad que tiene Argentina para producir alimentos y la cantidad de gente o de países que van a venir a comprarnos. Es un tema que tenemos que resolver. Hoy el sindicalismo está débil. ¿Por qué está débil? Por ejemplo, hoy nosotros tendríamos que tener 8 millones de trabajadores dentro de la formalidad. Tenemos 5. Hoy tenemos 5 formales, que somos el soporte de todo el desarrollo de la Argentina. ¿Eso se puede seguir manteniendo? No. Creo, no vemos ningún país que pueda tener una ecuación en esa
definición que pueda sobrevivir en el tiempo. Es otro debate. En ese sentido, ante la debilidad nuestra, por lo menos yo soy uno de los que expongo, hay otros compañeros también, tenemos que trazar una alianza estratégica entre los trabajadores que representamos el mundo sindical formatizado y los compañeros trabajadores que quieren trabajar y no consiguen trabajo y que están expuestos a una situación de precariedad. Que hoy están organizados en la UTEP y distintas, digamos, instituciones básicas estructuradas de acuerdo a cada una de la actividad. En esa alianza estratégica tenemos que buscar, digamos, una condición, ir de la informalidad a la formalidad. Siempre sobre la base de una lógica. Sin desarrollo, crecimiento y producción no tenemos destino. Se supone que esta es una emergencia, que para resolverla va a llevar mucho tiempo. En el mientras tanto es una etapa de transición. Y en esa transición tenemos que buscar que de la informalidad vaya a la formalidad. Primer capítulo, dentro de esas condiciones de transición, es una discusión que está encarando mi organización sindical desde el INAES a los efectos de decir, yo apuesto y creo en el cooperativismo y acepto que existan cooperativas de trabajo. En el mundo las cooperativas tienen un valor aplaudible y relevante, digamos, y reconocida por la sociedad. En Argentina tenemos muchas cooperativas de trabajo, pero las cooperativas de trabajo no pueden ser un instrumento que genere fraude laboral. Para mí, la cooperativa es una unidad de negocio, donde hay 5 cooperativistas accionistas que son parte y dueños de la cooperativa, como socio accionario de esa cooperativa, que tienen sus regalías fiscales, etcétera, etcétera, como cooperativa, pero después son empleadores de 300 compañeros o compañeras. Y si trabajan en la construcción, yo lo que estoy planteando y lo que estoy negociando con la gente del INAE es que esos compañeros o esas compañeras que trabajan para esa cooperativa que está vinculada a la construcción tienen que estar amparadas en todo sentido y en toda su dimensión como si fuera un trabajador de una empresa común. Y pongo un ejemplo. Hay un banco cooperativo, que todos lo conocemos, Carlos Heller, ¿no? Es un reconocido hombre de la política y sabemos que viene de Credit Coop. Pero los trabajadores de Credit Coop, que es un banco cooperativo, acepta todas las condiciones sociolaborales del convenio de la bancaria. No hay un trabajador de Credit Coop que gane la mitad o que no tenga todas las condiciones convencionales que tiene un trabajador que trabaja en cualquier otra entidad financiera, no quiero dar nombre para no pasar un aviso publicitario, ¿no? Cualquier otra, Banco Nación nuestro. Tienen las mismas condiciones. Y seguramente el Banco Credit Coop tiene una regalía o facilidades, pero esa regalía o facilidades no le da derecho a no reconocer los derechos que le corresponden a las trabajadoras y los trabajadores que trabajan ahí. Y así puedo hablar de las cooperativas de luz, y así puedo hablar de las cooperativas agrarias, y así puedo hablar de las cooperativas de agua que hay en toda la Argentina. Esto es una cuestión que fundamentalmente nos va a dar la oportunidad en un trazado, en la transición de ir de la informalidad a la formalidad. Nosotros hemos tenido caso de experiencia de empresas que han ganado una licitación o jurisdicciones donde las cooperativas se armaban de un día para otro y siempre había una relación X con alguien que generaba por administración, que esto y que lo otro, ese contrato. Y el compañero o la compañera nuestra que hacía un trabajador que estaba vinculado a la actividad nuestra, le pagaban la mitad de lo que le pagan nuestros salarios y de una manera informal. Entonces, al principio fuimos tolerantes. Yo esto lo hablé en su momento con Néstor Kirchner, cuando en aquel momento, ¿se acuerdan? Salíamos de lo que fue, ¿no es cierto?, el default y todo ese tipo de cosas. Y nosotros capacitamos a muchas cooperativas, fuimos tolerantes, digo, pero llega un momento donde todo tiene que tener un límite, ¿no? Y en general nos decía, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando en un proceso donde sobre la base de las condiciones y las oportunidades que dan en la contención, teniendo en cuenta que tenemos una franja de nuestra sociedad salariada expuesta a vivir precariamente y a no conseguir trabajo, y esto surge como una iniciativa y un proceso
como para en la transición resolver ese problema, eso no quiere decir que los trabajadores o las trabajadoras se habían expuesto a una situación, digamos, de fraude laboral o de trabajo forzoso o de no respeto de los derechos laborales o sociolaborales que le correspondan. Acá el compañero Horacio Calculi, de Juventud Sindical, nos transmitió una consulta donde, destacando que la UOCRA siempre ha sido pionera en el tema de incorporar avances tecnológicos en su proceso productivo, industrial. Entonces él pregunta, ¿cómo ves hoy, en el 2021, la implementación de políticas por parte de los secretarios generales de los gremios para abordar esta problemática de la incorporación de la tecnología a los procesos productivos, todo lo que es, viste, 4G, etcétera, que no sea un mecanismo de desplazamiento de los trabajadores, sino un mecanismo, digamos, que al elevar la productividad favorezca la generación de trabajo? Sí, mirá, en principio yo soy de lo que pienso que los trabajadores no le tenemos miedo a la evolución de la modernidad o de los cambios que se generan. Porque sabemos que tenemos fortaleza, ¿no? Y que tenemos propuesta como para reencontrarnos en la defensa de los derechos que nosotros representamos. Por eso la mayoría de las organizaciones sindicales tenemos centros de formación y capacitación y reentrenamiento laboral permanente. Lo cuento en mi actividad, que es una actividad muy dinámica, quizás no está expuesta a muchos cambios tecnológicos severos, pero sí hay un cambio de modalidad laboral que impacta y nosotros estamos en contexto y actuamos en consecuencia. No en todas las actividades se da lo que sucede en construcción, hay otras actividades que se ven con mayor impacto, el proceso de la modernidad o de la robótica o la cibernética. El tema es como que no es un problema, digamos, aislado, no es un problema de Argentina, es un problema del mundo. Y ante estos acontecimientos que generan un cambio estructural de la fórmula polinómica que se determinó o se acordó como contrato social en la segunda revolución industrial, hoy los términos que dieron composición a esa fórmula polinómica de las 8 horas, etcétera, etcétera, hoy ya no están sobre la mesa. Hoy cambiaron los términos. Se cambiaron los términos, que significa que ese contrato social discutido en aquel momento hoy ya no tiene uso. No impera en el desarrollo del encuentro y del debate de las condiciones entre el ejercicio de la igualdad entre la producción y el trabajo. Por lo tanto, a nivel mundial lo que estamos pretendiendo es discutir, digamos, un nuevo contrato social. Y en América Latina tenemos que discutir un nuevo contrato social. Y en Argentina tenemos que discutir un nuevo contrato social. ¿No? Ustedes han visto que hay algunos compañeros, diputados, que lanzaron el tema de un anteproyecto como para modificar los horarios de jornada laboral. Yo hablé con ellos y les dije, ojo que es un tema serio. Es un tema que no puede ser utilizado y banalizado en una campaña política, es un tema serio. Es un tema que todavía no tuvo solución en el mundo. Yo he sido parte de resultados y he escuchado, tanto en la OIT, lo que ha pasado en Francia, lo que pasó en Alemania, cuando pusieron a prueba una cosa y otra. Estamos hablando de estados robustos y de países desarrollados. No estamos hablando de un país que tiene una deuda de 60.000 millones o 100.000, como dijo Martín Guzmán, de 100.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, con un 50% de la población expuesta a vivir en la pobreza y desocupado. Entonces, digo, tengamos cuidado. Yo, para discutir ese tema, que creo que vale la pena discutir, primero tiene que haber un trazado a nivel internacional y un impacto en los países en vía de desarrollo. Que a lo mejor en los tiempos y en la forma no se da en las mismas condiciones. Tiene que haber una etapa de transición en ese proceso de cambio estructural, tecnológico, digital, robótico,
cibernético. Tiene que haber en ese tiempo tenemos que discutir, digamos, un nuevo contrato social. Y tenemos que discutir si es necesario modificar las condiciones horarias y todo el rediseño estructural laboral, lo tenemos que hacer en un diálogo social institucionalizado. Yo no quiero discutir bilateralmente con los políticos o con el Estado. Yo quiero discutir con los empresarios. Porque yo no vivo del Estado. Sí voy a vivir en el resultado final de la inteligencia de tener un Estado, digamos, que me lleve a condiciones de vida que cada vez esté más cerca de lo ideal y de estar mejor. Pero la relación de mis condiciones la tengo en la contraparte. En la contraparte. Yo quiero discutir eso con la contraparte. Por eso creo que no le tenemos miedo al debate, a la discusión. Hay que discutirlo, pero es un tema serio y profundo. Y el impacto que genera la tecnología y demás forma parte de un entendimiento que se tendrá que dar por la vía convencional en el mientras tanto. Los convenios colectivos son una herramienta fundamental para que de una manera bilateral entre empresarios y trabajadores encontremos medidas que den solución al impacto que genera la tecnología en los tiempos de ahora. Claro. Voy a vincularlo con una pregunta que hace Ignacio Loncieme, secretario general de Unión Informática, sobre una tecnología en particular, que es la informática, y donde, partiendo, digamos, de los debates que hay en la OIT respecto del derecho al aprendizaje, él cree que eso debería retomarse en el debate local también, marcando la importancia de la formación para los nuevos empleos, incluyendo el tema informático. No solo como pequeño, digamos, como una iniciativa ahora, por ejemplo, masiva de programadores, sino una formación sostenida de las capacidades laborales que se requieren para los nuevos empleos. Vos sos una persona que ha sido de los pioneros también en construir una fundación para la capacitación de los trabajadores constructores. Así que, ¿qué te parece esta discusión? Digamos, ¿cómo está hoy el tema de la del debate sobre la formación para el trabajo? Mira, yo creo que la digitalización o Internet y todos estos nuevos procedimientos de la tecnología nos da la oportunidad también de generar y adquirir derechos. En el caso, pongo un ejemplo, en el caso de la construcción, ¿no? Nosotros teníamos hasta hace unos años atrás la libreta de cese laboral. Era una libreta almacenero, digamos que la proveían los empresarios, y donde ahí figuraba solamente por las distintas empresas donde yo había pasado como trabajador. Nada más que eso. Figuraba el sello y el tiempo que estuve trabajando y punto. Entonces, cuando viene todo este proceso de la digitalización, contratamos varios programadores. El tema es decir, cómo nosotros podemos mejorar el estatus laboral de los trabajadores constructores, porque no figurábamos en ninguna base de datos. El trabajador constructor era un trabajador golondrina, de verdad. Nómade y de golondrina. No figuraba en ninguna base de datos. Si yo era un oficial electricista, cada vez que empezaba a trabajar me tomaban como ayudante, 3 meses me tomaban a prueba y después iba al sindicato a reclamar, che, Gerardo es oficial electricista, ¿por qué no lo reconocés? Etcétera, etcétera. No había nadie que era en base de datos, no existíamos. Entonces nosotros pudimos lograr con un programador un sistema donde tenemos una tarjeta inteligente que se llama Soy Constructor. Ahí tiene un microchip donde está la currícula de toda la formación y la capacitación y la historia clínica laboral del trabajador. Hoy somos parte de una base de datos y automáticamente cuando voy a trabajar a una empresa, voy con mi tarjeta, que es como una tarjeta de crédito, que tiene una banda magnetizada y un microchip. Si la empresa quiere saber quién soy, qué hago, cuál es mi capacidad profesional, de qué manera, cuál es mi experiencia, va a la lectora, la pone la tarjeta y en la pantalla aparece todo mi historial laboral. Todo mi historial laboral. Y si me da el alta, que decir, si me incorpora automáticamente, se dispara la información a la AFIP, a WOCRA y a Construir Salud, que es la obra social. O sea, hay una forma de contribuir de una manera, con la tecnología, la posibilidad también de terminar con el negreo, con la explotación, digamos, con la informalidad.
y no es útil, y es muy útil. A su vez, eso nos dio la oportunidad de bancalizar al trabajador constructor. Es decir, por primera vez un trabajador constructor tiene la oportunidad de acceder a una tarjeta de crédito. Es decir, es una industria, en el caso del trabajador constructor, que cualquier país, para medir si anda bien o anda mal, lo primero que se mide es cómo anda la industria de la construcción. Sin embargo, supongamos que empieza a funcionar bien, porque la industria de construcción está floreciendo, lo que menos teníamos posibilidad de acceder a los beneficios, lo que daba un país en crecimiento, eran los trabajadores constructores, porque si queríamos comprar un termotanque, teníamos que ir, digamos, al corralón, que estaba a 3 cuadras de nuestra casa y que nos cobraba con una libreta, como se usaba antes cuando iba al almacenero. Porque no teníamos acceso, estábamos fuera del crédito. Una cosa increíble. Éramos los portantes del crecimiento, del desarrollo del país, pero estábamos afuera de los beneficios que da ese crecimiento. Bueno, hoy ya eso no es así. A eso se suma algo fundamental. Lanzamos hace un mes atrás la primera aplicación que tiene el movimiento sindical para los trabajadores y las trabajadoras, que lo van a tener acá en su teléfono. Es decir, se puede afiliar, puede sacar la tarjeta inteligente incorporándose al sector, puede sacar un turno para ir al teatro, puede ver cuáles son los cursos de capacitación y formación que tienen en cada seccional, en cada punto, en cada centro de las escuelas, puede entrar al programa de prevención de adicciones, puede entrar a las editoriales donde están los libros y la bibliografía de todos nuestros contenidos, puede entrar a las plataformas de educación, formación profesional o de capacitación política que tenemos en el diseño de la juventud sindical. Es decir, puede afiliarse directamente de la APP, de la aplicación. O sea, lo que necesitamos, por eso digo, el sindicalismo tiene que renovarse en serio. Tiene que buscar de tener una sintonía en este proceso de la dinámica, donde utilicemos ese proceso de la dinámica con una organización ágil, útil y dinámica, pero hacia el beneficio del compañero. Yo tengo 70 seccionales en todo el país. Y yo digo, bueno, nosotros queremos hacer esto. Y tenemos lugares donde hay compañeros que se achanchan. Pueden ser que se achanchen. Ven el escritorio, se ven el sillón y se olvidan de dónde vinieron y lo que representan. A partir de ahora, cada compañero va a tener directamente un enlace sin pasar por el dirigente para tener todos los beneficios y los contenidos que tiene nuestra organización sindical. Y no depender porque vamos a entendernos, cuando uno se achancha y todo lo demás, lo que busca es no tener tanto afiliado. ¿Por qué? Porque si tenés más afiliados, tenés que laburar más y tenés que cuidar más, porque si no, de lo contrario, te arman la rosca y te voltean. Vamos a entenderlo. Cosa que sucede en muchos países de América Latina. Son sindicatos donde vos tenés muchos caciques, poco indios. Y vos decís, ¿pero cómo puede ser que tenés poco indio? Y claro, porque son sindicatos cerrados, ¿viste? No representativos. Entonces, afilian a los que los votan. Entonces van a elecciones y los votan los de siempre, por supuesto. Entonces perduran y perduran. Ahora se terminó la historia. Desde acá, de esta aplicación, vos te podés afiliar. ¿Me entendés? Y llegado el momento, si hay un proceso electoral, podés armar una agrupación, y si aquel que se durmió o miró para arriba, se quedó con los brazos cruzados, y bueno, hermano, la cosa es así. Nosotros necesitamos dirigentes representativos y con convicción. Finalmente, una inquietud que expresaron las compañeras y compañeros del grupo Descartes, que encabeza acá el compañero Oscar Cualtango, que está con nosotros, y también nosotros y nosotras en particular del IFAP, Gerardo. Vos sabés que la organización femenina dentro del peronismo nació muy hermanada con la rama gremial. Y la verdad que la política que está desarrollando nuestro gobierno de fortalecimiento de la participación, empoderamiento de la participación de las mujeres, es una política hoy muy importante, no solo de actualización, sino de construcción de justicia social. ¿Cómo va a evolucionar la participación de las mujeres cómo lo ves vos, digamos, dentro de lo que es la orgánica gremial y en particular la reorganización que está planteada para la Confederación General del Trabajo?
Sí, yo creo, yendo de la historia, la primera compañera militante revolucionaria que reivindicó el papel de la mujer era la compañera Evita, ¿no? En ese momento era tratada de loca y mil cosas más porque pedía los mismos derechos civiles que los hombres para ser parte del protagonismo de la política argentina. Por lo tanto, el peronismo tiene una correspondencia, digamos, directa y objetiva con respecto a esos valores. Ya hay una norma jurídica que determina en todos los ámbitos institucionales una participación mínima de género de un 30%. ¿No? Es decir, todas las organizaciones, que en el caso de construcción no lo tuvimos porque no, recién ahora estamos teniendo una presencia de base de trabajadoras, pero que no tienen un acumulado de representación estructural. La van a empezar a tener y la están teniendo de a poco, porque nosotros tenemos 2.000 afiliadas, de 300.000 trabajadores, tenemos 2.000 afiliadas nada más dentro, dispersada en la construcción. Pero si vamos a los cursos de formación profesional, estamos teniendo más compañeras que compañeros ahora. O sea, hay toda una dinámica proactiva, virtuosa, me parece muy interesante. En todos los organismos internacionales, para tener una participación en un secretariado profesional, en la OIT, Naciones Unidas, lo que sea, te piden, cuando vos presentás una delegación, paridad o equidad o perspectiva, como dice Noé, ¿no es cierto?, para tener una participación en una delegación que sea admitida. Si vos no generás una representación igualitaria a nivel internacional, no podés participar en ningún foro ni ningún encuentro internacional. Argentina, bueno, uno ve el gabinete nacional, uno ve una participación de muchas compañeras y que tienen un papel protagónico espectacular, con una definición y una convicción de liderazgo indiscutible. Yo me acuerdo cuando empezó el debate de la ley de género, muchos decían, no, porque esto van a poner a fulana, mengana, que, o sea, se banalizaba la oportunidad, ¿no? Hasta de repente se encontraron de que no, que las compañeras que de repente tenían que ser parte de la lista para ser diputada, para ser senadores, empezaban a brillar por su capacidad, su inteligencia, su liderazgo. Hoy nadie puede poner en tela de juicio, ¿no es cierto?, el papel y el protagonismo que tienen las mujeres en el desarrollo, digamos, de los temas centrales de la política o de cualquier ámbito. Le cuento también, acompañado a esto, que la Cámara de la Construcción también está diseñando un cambio estructural en su, digamos, su estatuto, dándole la participación, porque hay mujeres que están a cargo de distintas empresas y demás. Bueno, o sea, hay todo por suerte hay un cambio estructural en ese sentido, y la CGT no puede estar al margen de esa situación. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar, así como tenemos liderazgo de Noé en su historia, en sus definiciones, en toda su trayectoria, vamos a tener seguramente muchas más compañeras acompañando la conducción de la CGT para vigorizar la representación y la voz de las trabajadoras, que no van a tener una condición sectorial, sino que van a ser trabajadores varones o trabajadores mujeres, pero que tienen una convicción en la defensa, digamos, de lo que significa el derecho, la conquista y la justicia social, que no tiene nomenclatura masculina o femenina, sino que son autóctonas, definidas, que representan la identidad de los varones y las mujeres en la lucha del movimiento sindical argentino. Bárbaro. Bueno, sabemos que mañana ustedes tienen el Congreso Ordinario de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, así que desde acá les deseamos muchísimo éxito en el desarrollo de ese congreso, y le dejo la palabra al compañero Federico Savinsky de la Juventud Sindical y también del grupo Chuquisaca para que te dé un saludo. Fede. Ahí estoy, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, gracias Kelly, gracias Javi por la introducción.
Gerardo, impecable, increíble, toda la exposición, la verdad que hace 1 hora y media que estamos y la verdad que la atención fue increíble porque hay compañeros y compañeras de todo el país que para este curso de formación que lo hacemos con tantas ganas, realmente ver esta diversidad de participación, la verdad que es un placer en los encuentros semanales que hacemos del curso anual. Así que, Gerardo, la verdad que me toca saludarte, iba a hacer el cierre o estas palabras el compañero Horacio Calculi, que te manda un saludo grande, que no pudo estar presente. Bueno, la Juventud Sindical, también saludos de Cristian Jerónimo y de Juanpi Brey. Y bueno, y solamente para compartirles al resto de los compañeros que estamos arrancando, y a vos también, Gerardo, comentarte, como decía Javi al comienzo, estamos arrancando el segundo semestre de este curso anual. Y quería compartirle a toda la audiencia, ya que te tengo presente acá, compartirles este libro que se llama ¿Cuál es el futuro del trabajo? Y donde vos, Gerardo, escribís el prólogo, y donde la fundación de WOCRA, bueno, lo editó junto a SICUS, así que súper recomendable, es un libro que cita hay muchos académicos que tienen distintas miradas, como decía Gerardo, una mirada en la diversidad y la idea de esto del diálogo en esa diversidad, ¿no? Así que súper recomendable. Nada más, Kelly, nada más, Javi. Gerardo, muchísimas gracias por todas esas palabras y principalmente el contenido y la experiencia de la Juventud Sindical. Te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros, Javier, Kelly, el resto de los amigos que tengo, que hacía mucho que no los veía y me pone muy contento, a seguir trabajando por la patria grande, a seguir trabajando por la Argentina querida, para ponerla de pie. No nos dejemos abrumar por aquellos agoreros que nos muestran un camino sin definición, porque detrás de cada uno de nosotros hay una doctrina, hay una visión política y un compromiso de honor, que es justamente lograr una patria justa, libre y soberana. Y eso, en el tiempo, no pasará el tiempo, pero esas consignas y esas decisiones son parte de una realidad permanente para seguir luchando por nuestro país. Así que muchas gracias. Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Saludos a todos los compañeros de la UOCRA. Antes de cerrar, quisiera agradecer a Miguel Pedele, secretario municipales de Lanús, Juan Moucarcel, de Rurales Santiago del Estero, Pablo Gardela, Grupo Descarte, Germán Dorrego, Fernando Toledo, municipales de Provincia de Buenos Aires, Mariana Vélez, América Rivadavia, el arquitecto Oscar Kinseski, Adriana Comisuk, Lidia Viñoles, y seguramente me estoy olvidando de muchas y muchos compañeros que hoy todos afortunadamente hemos tenido la oportunidad de compartir esta hermosa charla, que te agradecemos mucho, Gerardo, y que yo creo que especialmente a los compañeros más jóvenes que participan y se están formando en estos cursos los va a enriquecer, porque la mejor manera de retribuir a la posibilidad de tener una causa noble por la cual vivir, como es para nosotros el peronismo, es garantizando la continuidad entre las distintas generaciones de esta lucha por la justicia social. Así que muchísimas gracias por lo que hoy nos has aportado en esa materia. Muy bien. Como último aviso, les comunicamos que el miércoles que viene va a hacer su exposición en el marco del curso a las 17 horas, como siempre, el embajador Hernán Patiño Meyer, embajador argentino ante la República de Hungría,
que va a ser un panorama de su gestión, obviamente en el intercambio entre Argentina y Hungría, pero también nos va a dar un panorama de Europa Central y quiere también conversar con nosotros acerca de lo que está pasando en Afganistán. Así que los esperamos con el entusiasmo de siempre el miércoles que viene a las 5 de la tarde. Un fuerte abrazo para todas y para todos. Gracias a todos. Gracias a María Eugenia Jamarly, candidata a concejal en San Salvador de Jujuy, y le deseamos muchos éxitos. Chao a todos.